Bueno, entonces ahora procederemos a calcular todas las variaciones que nos piden en el taller. Entonces comenzaremos calculando las variaciones de materiales. Entonces acá vamos a tener variaciones, variación de materiales. Entonces la primera que vamos a calcular es la variación de precio. Para la variación de precio tenemos una formulita. Vamos aquí a emplear un poquito esto. La fórmula es variación de precio es igual a precio real menos precio estándar, y esto multiplicado por la cantidad real. Listo. Escribamos de una vez la variación de cantidad. La variación de cantidad va a ser igual, entonces VQ es igual, tenemos la cantidad real menos la cantidad estándar, y esto multiplicado por el precio estándar. Bueno, entonces calculemos las variaciones. Entonces sería precio real. Entonces acá nos toca hacer dos cálculos de variaciones de precio, primero para la levadura y luego para la harina, y luego entonces haríamos el cálculo total. Entonces primero vamos a hacer la de la levadura. ¿Qué tenemos? Precio real 4,27, ¿cierto? Porque necesitamos que estén en las mismas unidades, menos este de acá que también está en pesos por gramo, que sería el precio estándar, y eso multiplicado por la cantidad real. Necesitamos la cantidad que está en gramos, porque esto es pesos por gramo, entonces necesitamos la cantidad real en gramos total. Entonces 82.000 gramos. Entonces aquí le vamos a poner que esta es de la levadura y aquí la de la harina. Entonces luego tenemos la de la harina. La de la harina va a ser entonces precio real menos precio estándar, y esto multiplicado por la cantidad total real. Entonces tenemos que esta es desfavorable, la de la levadura, y la de la harina es favorable. Ahora hacemos esta, aquí la vamos a llamar la del producto, es decir, la del pan, la vamos a sumar y nos da que vamos a tener por precio una variación favorable de 38.000. Aquí le vamos a poner variación favorable de 38.000. Ahora vamos a hacer de cantidad. Entonces nos dicen que es la cantidad real, o sea, esta cantidad real que tenemos acá de 82.000 menos la cantidad estándar de 80.000, y esto lo multiplicamos por el precio estándar. Entonces como acá tenemos gramos por mes, ¿cierto? Necesitamos multiplicar por el precio estándar en gramos, y aquí lo tenemos es 4. Y eso mismo vamos a hacer acá con la harina. Entonces para la harina tenemos cantidad real 130.000 menos la cantidad estándar 160.000, y esto multiplicado por el precio estándar, que es 12. Acá ya entonces tenemos, vamos aquí a ponerle este formato. Bueno, y entonces aquí ya podemos sumar estas dos diferencias, y entonces la levadura tiene una variación desfavorable, pero la harina tiene una variación favorable por cantidad de 360.000, lo cual nos da para el producto
una variación de cantidad de 352.000 favorable. Ahora, la variación total de materiales va a ser la suma de estas dos. Entonces vamos a sumarlas y esto nos da que para el producto tenemos una variación total de materiales de 390.000, favorable obviamente, porque las otras dos variaciones pues eran favorables. Entonces aquí le vamos a poner variación total. Listo. Bueno, entonces ya hallamos la primera, ahora vamos a hallar la siguiente, que sería la variación de mano de obra. Entonces vamos a calcular la variación de mano de obra para esta. Entonces tenemos que primero tenemos una variación de tarifa. Esa variación de tarifa ya la vamos a definir. Y tenemos una variación de eficiencia. Listo. Las fórmulas de estas son: variación de tarifa es igual a la tarifa real menos la tarifa estándar, y esto multiplicado por las horas reales. Y la variación de eficiencia es igual a las horas reales menos las horas estándar, y esto multiplicado por la tarifa estándar. Listo. Entonces vamos a calcularlas. Nuevamente tenemos que hacer una variación, que esta sí es para el producto. No necesitamos hacer para levadura y para harinas, hacemos una sola que es para todo el producto. Y entonces tenemos que la tarifa real es 6.700 pesos por hora menos la tarifa estándar 6.741. Esto lo multiplicamos por las horas reales totales, que son 7.800, y necesitamos ahora calcular las horas estándar. Entonces a nosotros nos dieron una información que es que se demora 12 minutos haciendo una unidad, ¿cierto? Esa información no la hemos planteado aquí en los datos. Entonces tenemos que son 12, y aquí le vamos a poner minutos por unidad. Vamos a ponerlo acá a un ladito: 12 minutos por unidad. Y entonces vamos a llevar eso necesitamos primero convertir estos 12 minutos a horas, lo cual entonces sabemos que si 60 minutos es una hora, 12 minutos sería la quinta parte, es decir 0,2. Entonces acá vamos a tener 0,2 horas por unidad, pero necesitamos saber cuántas unidades se hicieron. Y recordemos que la producción estándar, estamos trabajando con la misma producción presupuestada, y esta es 40.000, por lo tanto nos da que las horas estándar son 8.000 al mes. Entonces acá tenemos ya ahora sí este dato, que lo necesitamos aquí para poder calcular la variación de eficiencia, que eran las horas estándar. Entonces las horas reales son 7.800, le restamos las horas estándar, que son 8.000, y esto lo multiplicamos por la tarifa estándar, que es 6.741. Esto nos da una variación de 1.348.269. Ambas variaciones son favorables porque estamos
en lo real por debajo del estándar. Listo. Lo mismo esta. Entonces ya, ahora sí podemos calcular la variación total de mano de obra. Vamos a sumar. Y obviamente esta variación es favorable porque las otras dos variaciones eran favorables. Entonces aquí vamos a poner variación total. Listo. Ahora vamos a continuar con la variación de CIF, ¿cierto? De costos indirectos de fabricación. Es variación de costos indirectos de fabricación. Entonces acá tenemos la primera que vamos a calcular es la variación de precio, costo, gasto. Aquí ponemos variación de precio y esta va a ser la variación de precio es igual a los CIF reales menos los CIF presupuestados estimados. Entonces CIF presupuestados estimados los pondremos con una comillita. Listo. Resulta que los CIF reales pues se calcula muy fácil. Los CIF reales es igual a los CIF fijos reales más los CIF variables reales. Listo, que esta información nos la dieron. Y los CIF presupuestados estimados son iguales a los CIF fijos presupuestados. Y esto le vamos a sumar la tasa estándar variable, tasa estándar de aplicación de CIF variable, ¿cierto? Que no nos vayamos a confundir con la tarifa estándar, esta es otra. Y esto lo vamos a multiplicar por la base real. Entonces, vamos a definir cómo se calcula esa tasa estándar variable. Esta tasa y la vamos a calcular acá debajo. Entonces, la tasa estándar variable se calcula como los CIF fijos presupuestados sobre las horas presupuestadas. Entonces, CIF fijos presupuestados dividido las horas presupuestadas, que es toda información que me dieron. Y entonces ya con eso podríamos calcular la variación de precio. Ahí sí ya, si calculamos todo esto, tenemos toda la información que necesitamos. Entonces, primero calculemos que sería los CIF reales, que es la suma de los CIF fijos reales, que es 1.000.000, más los CIF variables reales, que es 450.000. Entonces ahí tenemos CIF reales 1.450.000. Ahora, para los CIF fijos, los CIF presupuestados estimados, necesitamos primero calcular la tasa estándar de aplicación de CIF variable. Entonces para eso vamos a buscar los CIF variables presupuestados, o sea aquí hay un error en la fórmula. Estos no son los fijos porque si estamos calculando la tasa estándar de aplicación variable, son los CIF variables presupuestados. Y entonces acá que vamos a tener los CIF variables presupuestados, que son 500.000. Y esto lo vamos a dividir entre las horas presupuestadas. Las horas presupuestadas 8.000. Y esto nos da 62,5. Y le vamos a poner acá las unidades, que esto es pesos por hora. Bueno, entonces ahora sí ya podemos calcular los CIF presupuestados estimados, que van a ser los CIF fijos presupuestados. Entonces CIF fijos presupuestados, por acá los tenemos, 1.000.000. Y le vamos a sumar, vamos a abrir un paréntesis, la tasa estándar variable, que es esta, y lo vamos a multiplicar por la base real.
La base real son las mismas horas reales. Entonces aquí tenemos que esto nos da 1.487.500. Ya teniendo estas dos, podemos calcular la variación de precio, que va a ser a los CIF reales, le resto los CIF presupuestados estimados, y eso nos da que tenemos aquí una variación de precio de menos 37.500, y esta variación es favorable. ¿Por qué es favorable? Porque lo real estuvo por debajo de lo presupuestado. Vamos a ponerle acá que esto fue favorable. Listo. Esta es una de las variaciones que necesitamos calcular para calcular la variación total de CIF, la primera. Listo. Ahorita vamos con la variación de eficiencia. Entonces, para la variación de eficiencia, entonces la fórmula es la siguiente. Variación de eficiencia es igual la base real menos la base estándar. Es base real menos base estándar, y esto lo vamos a multiplicar por la tasa estándar variable. Listo. Entonces, toda esa información ya la tenemos. ¿Por qué? Porque la base real son las horas reales, la base estándar son las horas estándar, y esta tasa estándar de aplicación de CIF variable es esta que acabamos de calcular aquí ahorita. Entonces lo podemos hacer. Horas reales tenemos 7.800 menos horas estándar 8.000, y esto lo vamos a multiplicar por la tasa estándar variable de aplicación de CIF, y entonces esto nos da 12.500. Esta es favorable. Bueno, y luego tenemos la variación de capacidad. Esta variación de capacidad la formulita es la siguiente. Tenemos que es la base presupuestada menos la base estándar, y esto multiplicado por la tasa de aplicación de CIF variable. ¿Qué tenemos acá entonces? Que no hemos calculado la tasa estándar fija de aplicación de CIF. La vamos a calcular. Entonces, hagamos eso primero. Entonces, vamos a terminar de escribir aquí esta formulita, y es la base presupuestada menos la base estándar, y esto multiplicado por la tasa estándar fija de aplicación de CIF. ¿Listo? Entonces, miremos cómo se calcula esa tasa estándar de aplicación de CIF. Y esta pues es los CIF fijos presupuestados dividido las horas presupuestadas. Entonces, listo. Calculemos esta de una vez. Esta pues es muy fácil. Es coger CIF fijos presupuestados 1.000.000 dividido entre las horas presupuestadas 8.000 horas. Esto nos da 125. Esto está en pesos por hora. Listo. Ahora vamos acá a ampliar esto un poco, y esta variación entonces nos dice la base presupuestada, o sea las horas presupuestadas son 8.000, y le vamos a restar la base estándar, que son también 8.000. Por lo tanto, esta diferencia nos da 0, que al multiplicarla pues por la tasa estándar de aplicación de CIF fijos nos sigue obviamente dando 0. Por lo tanto, aquí no hay variación en la capacidad, por lo tanto se dice que está en el estándar. ¿Listo? Entonces ya podemos calcular la variación total de CIF.
te la voy a poner acá, variación total de CIF. ¿Cómo la haríamos? Entonces tenemos que sumar la variación de precio, que es favorable, vamos a sumar la variación de eficiencia, que es favorable, y le sumaríamos la variación de capacidad, pues que en este caso no nos importa porque es 0, y esto nos va a dar que tenemos una variación total de CIF de 50.000. Este 50.000 es favorable porque las dos variaciones que tenemos son favorables. Entonces ya tenemos la variación de CIF. Ahora podemos calcular, vamos a ponerle acá, la variación total del ejercicio, y esa variación va a ser la suma de la variación total de materiales, que fue 390.000, favorable. La variación total de mano de obra, que fue favorable, 1.670.750. Y la variación total de CIF, que fue de 50.000. Lo cual al final nos da, aquí me faltó señalar esta, la de mano de obra no quedó señalada, más la variación total de CIF, ahora sí, y esto nos da 2.110.750 favorable. Esa es nuestra variación total del ejercicio. Con esto ya damos respuesta a la primera pregunta del taller, y ahora lo que seguiría sería hacer nuestro estado de resultados tanto por costos reales como por costos estándar.